Pues arregladita y todo, pues sí, está bien levantada. Me siento muy decepcionada de ti. Reflexiona y recapacita. Preguntitas, cosas que nos pasan en la cotidianidad. Educación sexual integral para adultos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Son los últimos por alguna razón. Mentira. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Somos la Dane, nuestra invitada de hoy, y yo, muy contentas de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Dane? Bien, amores, pues contenta. Primer episodio de la segunda temporada, así que a las personas que se han pegado a ver alguno de los capítulos, véanse toda la primera temporada y alístense porque esta segunda venimos con invitadas de impacto. Impacto, alto impacto, hijo de madre. Véanme. Lenguaje pro redes, hijo de madre. Aquí estamos con una mujer que yo amo, admiro. Mejor dicho, ustedes no saben, la adoro. Amaranta. Muchas gracias, pero tengo una queja iniciando. ¿Por qué? ¿Cómo así que estoy en la segunda temporada? ¿Por qué no me invitaron desde la primera? Porque la primera usted no podía, mamá. Y yo me enfermé. No ponía las ganas, la voluntad, el tiempo. No mentiras, no tenías amor. Estabas absorbida por tu trabajo. Ay, sí, pero estoy muy feliz de estar con ustedes. Me encanta este combo. Y hagámosle, conversemos rico. Sí. Pues justo de esto, como que cuando nos pensamos la invitación y todo, queríamos sobre todo como empezar a hablar de un tema en el que tienes un montón de experiencia desde y lo nosotras laboral. También. No vamos a mentir. Sí, dijimos como este va a ser nuestra salida de closet, que nunca hemos estado dentro del closet del puteo, pero pues igual hay personas que no saben que existen muchas modalidades del trabajo sexual. Y creo que está bien y chévere hablar de este tema en el capítulo de hoy. Entonces yo creo que podemos empezar con la primera pregunta, y era cuando nos estábamos pensando, lo primero era preguntarte que nos contaras de ti, o sea, que nos empezaras a hablar de ti y de quién es Amaranta, qué hace Amaranta, para las personas que quizás no te conocen, que no creo que nadie no conozca a Amaranta. Hay gente, pero habrá gente que de pronto como querrá saber un poquitico más de ti. No conoce tu esencia. Entonces, micrófono abierto, amor, para que se riegue. Bueno, cucuteña nacida en 1992. Mentiras. No, bueno, a ver, yo soy cucuteña, estudié comunicación social. Crecí hablando de zona de frontera, crecí cubriendo zona de frontera, todo hablando de conflicto armado, hablando de narcotráfico, de contrabando en la frontera. Estudié en Villa del Rosario, en norte de Santander, en la Universidad de Pamplona, donde me echaron y luego tuve que empezar a hacer otras cosas para poder estudiar y saltar de universidad en universidad. Y durante varios años hice periodismo de conflicto armado y de otras cosas. Empecé a trabajar en temas de editoriales, entonces trabajaba con algunas editoriales, haciendo cositas de comunicaciones también, pero empecé a editar libros, era algo que me fascinaba, que me apasionaba. Y eso es todo un tema. Sí, sí, y siento que era muy buena con eso. Tuve una novela que edité que gané un premio en España, no sé qué, novela negra. Eso fue hace muchísimos años, como 10 años. Gorda. Pero siento que era algo que sabía hacer bien, que podía hacer bien. Estuve también en el sector cultural, fui coordinadora de la Feria del Libro de Cúcuta. Fue un trabajo también que me encantó, que lo disfruté mucho porque era una feria muy pequeña en ese momento cuando la recibí y la entregué con un número de asistentes mucho más grande. Entonces me gustaba definitivamente ese trabajo. O sea, la gestión cultural también ha estado ahí como metida en tu vida. La coordinación de eventos, pasé de coordinar ferias del libro a coordinar fiestas eróticas. Que es casi lo mismo. Pues no voy a decir nada, pero esta mujer es Virgo. Ya sé lo que están pensando, pero ella es Virgo, ella planea, ella cositea, ella hace. Ustedes tienen una conversación, un proyecto mínimo, una salida de amigas, y ella te coordinó cómo, cuándo y cómo. Y yo tengo el Excel para todo, siempre el muy Excel, el candelario, el calendario, siempre también, a la mano. Y bueno, hice eso, ya
pues las condiciones laborales no eran las mejores, pese a que era oye, qué joven eres y vas a ser muy grande y vas a ser una gran escritora y vas a abrirte camino, y pese a que trabajaba en grandes empresas, en editoriales muy grandes y en medios de comunicación grandes, pues las condiciones de vida eran nefastas, ¿no? Entonces vivía muy mal económicamente. Sí, todo el tema de trabajar, que contratista, que la cuenta de cobro, que mande la 90 días. Que no te pagan en 3 meses. Dios mío, que espere a ver cuándo le pagan y que haga... Bueno, esa era la vida que tenía. No era una vida muy cómoda, entonces en realidad todo eso me causaba mucho estrés, ¿no? Hace unos días hablaba con mi psicóloga y puse sobre la mesa este tema que ya muchas personas han hablado, y es cómo uno puede pedir tener una buena salud mental si las condiciones de vida que tiene no son dignas, ¿no? Exacto. Que Sí. como la psicóloga te dice, oye, vamos a trabajar en tu depresión, pero güey, mi depresión tiene que ver es con que no Con tengo todo, con la Sí. vida, con ser mujer, con ser Sí. asalariada, con trabajar en este sistema opresor. Exactamente. Como que Entonces condiciones estaba harta estructurales de eso. Sí, Como total. alrededor. Estaba harta de eso. O sea que ya tiene terapia sistémica. ¿Sistémica? Sí. Sí, este tipo de terapia se llama sistémica y quiere decir que no se trata de ti. Sabes que la terapia por lo general es como entiendo. tus Ok. situaciones personales y cómo los Tú afrontan. puedes No. resolver todo. Ujú. Y es como, Ese es, ¿cómo? hay un sistema que te oprime. Claro. Y por tanto, sientes estas situaciones. O sea, no es de nada que te sientas triste. Ujú. Es un sistema hecho para que te sientas triste. ¿Cómo lidiamos con esa tristeza? Eso me parece más lindo Buenísimo que punto. responsabilizarte Total. de tu Completamente. vida. Completamente. Y muchas dinámicas también de la cotidianidad que son bien agotadoras son eso, un problema del sistema en general. Como sistema. estructural, sí. Sí, completamente. Muy Estructura. Y estructural. ahí, digamos, como cuando empezaste también como a cambiar, digamos, como que empezaste a darte cuenta de que la situación estaba como jodida, de que quizás no era como el mundo y todo el rollo, hay una pregunta que nosotras nos vamos a saltar. Hay una pregunta que siempre nos hacen a las personas que hemos ejercido algún tipo de trabajo sexual, que es cómo llegamos siempre a ser putas o a ejercer el trabajo sexual. Y creo que es una pregunta que no le hacen, y eso lo hablaba Carolina Calle en la obra de teatro que tuvieron hace poquito de Entre putas Entre una voz. putas una voz. Y era como, pues a un médico no le preguntan cuándo decidió ser médico, a un abogado no le preguntan cuándo decidió ser abogado, a una persona ingeniera como cuándo decidió dedicarse a, porque es algo que se asume, y el trabajo sexual también tiene que tener esa misma relación. Y creo que nos podemos saltar esa pregunta porque queremos pasar a cosas más importantes también de tu Porque el relación tema con el de cuerpo. hoy, ahora mismo, el tema de hoy es trabajo sexual. Un tema demasiado escandaloso, incluso, que es lo que me parece más ridículo, dentro del feminismo, empezar a debatir algo tan importante y tan autónomo y tan patriarcal y tan capitalista. Entonces, bueno, empecemos por la primera pregunta. Pero mira que luego me gustaría también que conversáramos, y no es algo sobre lo que tenga una postura concreta, sino es algo que también me he venido pensando y reevaluando y reestructurando desde hace un tiempo, y es sobre el término, sobre llamarlo trabajo sexual, o qué pasa con esto que ahora se le dice actividades sexuales pagas también. Entonces, ¿qué pasa con suavizar el término, no? Entonces, Sí. me gustaría que lo conversáramos ahorita también. Pues Ay, me yo encanta. creo que podemos empezar ¿De una? justamente por Empecemos eso. por ahí. Empecemos ¿Cuál es por el eso, peligro de porque- suavizar el término? ¿Por qué suavizar o no suavizar el término? A ver, yo sé que esto no le va a gustar a muchos activistas, incluso a activistas con las que me formé de alguna manera, pero es algo que a lo que he tenido que integrarle mi historia de vida, y desde mi vivencia, pues definitivamente cambié de percepción, ¿no? Entonces, muchas veces defendí el término de trabajo sexual porque a la larga, pues sí es eso, o sea, eso es lo básico, es trabajo sexual, es un trabajo, se recibe un pago por un servicio y es sexual, así nomás. Pero a veces desde la institución, otras veces desde la academia, se ha querido suavizar llamándole actividades sexuales pagas. Porque las actividades sexuales pagas sí podrían recoger todas las modalidades que hay, ¿cierto? Entonces, recogería modelaje webcam, recogería creación de contenido, recogería pornografía, recogería, qué sé yo, trabajo sexual en calle también, Sí. o en establecimientos. Pero ¿qué es lo que pasa?
que muchas dicen, no, pero es que hay que llamarlo siempre por trabajo sexual y todo esto. Y hay personas dentro de todo este rango de las actividades sexuales pagas que no quieren reconocerse como trabajadoras sexuales. Entonces, por ejemplo, una modelo webcam dice, yo no soy ninguna trabajadora sexual, yo no tengo un contacto directo con alguien, o una actriz porno dice, yo no soy trabajadora sexual, yo soy actriz porno. O yo vendo solo contenido en OnlyFans. Claro, y ahí hay un debate. A la larga, en el fondo, yo sí siento que todo termina siendo trabajo sexual, ¿cierto? Todo. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está como lo que puede suceder? Es el cómo me reconozco yo. Y el término de trabajo sexual ha tenido una connotación negativa, histórica, y lidiar con ese estigma alrededor de ese concepto, pues es bastante difícil de llevar. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo siempre me reconocí como actriz porno. Yo siempre dije actriz porno, actriz. A mí se me abrían muchas puertas como actriz, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo quería ir a entrevistas, iba bien recibida, hacía publicidad en redes sociales como actriz. El día que yo empecé a reconocerme como trabajadora sexual, que en realidad lo hice fue a razón del activismo y de las activistas con las que compartía, porque realmente me apropiaba de las vivencias de ellas y de sus argumentos, yo empecé a reconocerme como trabajadora sexual. Y eso me costó a mí muchas cosas. Me costó que se me cerraran muchas puertas. Me costó que, por ejemplo, no tuviera nunca más marcas que quisieran pautar conmigo. Me costó muchas cosas, ¿cierto? O sea, como el reconocimiento como trabajadora sexual te puso como una barrera a la hora de acceder al trabajo. Totalmente. Me puso una barrera. Entonces, ¿cuál es el análisis de esto que yo percibo? Entonces, por un lado, no debería ser así, simplemente, sí. O sea, porque a la larga termina haciendo que el estigma mayor termina hacia la trabajadora sexual, ¿cierto? Sí. Entonces, no debería ser lo correcto. Pero por otro lado resulta eso la realidad. Y sabemos que hay que romper con esas realidades que son dañinas, con esas realidades que lo que hacen es estigmatizar, pero romper con esas realidades cuesta mucho tiempo y cuesta sacrificios. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo decía, yo en este momento no me quiero reconocer como trabajadora sexual porque me está costando mucho dolor y me está costando mi economía por la que trabajé tantos años y por la que me esforcé tantos años. Claro. Y me está costando el mismo prejuicio de la gente. Y entonces es como, claro, entré en un dilema en el que yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Si no me reconozco como trabajadora sexual, entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Que yo soy superior a una trabajadora sexual o estoy marcando como esos límites, ¿cierto? Sí, como la moralidad, mi trabajo es diferente, está reconocido y tiene como esto no es. Claro, y no debería ser así. Pasa. Sí, y no debería ser así, pero tampoco puede uno, de alguna manera, obligarse o obligar a una modelo webcam, por ejemplo, sí, a una creadora de contenido, a que se reconozca sí o sí como trabajadora sexual, porque reconocerse como trabajadora sexual puede traer un estigma y un montón de cosas encima con las que uno a veces no quiere lidiar o que a veces son muy difíciles de llevar, ¿sabes? Entonces está ahí ese dilema. Hay muchas que por ejemplo, activistas colombianas que dicen, dejen de suavizar esto, que esto no son actividades sexuales pagas, esto es trabajo sexual y es trabajo sexual. Y sí, en el fondo lo es, pero ya la vida de por sí es tremendamente difícil cuando se decide ejercer cualquier forma de actividad sexual paga, como para tener que cargar también con un estigma superior que viene a razón de un término, y todas quisiéramos suavizar ese término y todas quisiéramos que el trabajo sexual fuese bien concebido en cualquier otro espacio, pero mientras no lo sea, pues va a ser muy difícil autodenominarse trabajadora sexual. Entonces eso es lo que me ha hecho pensar y me ha movido últimamente, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene también como una respuesta como política histórica en Colombia. O sea, digamos como que el término de actividades sexuales pagas también hace parte de una estrategia desde las instituciones para poder abordar un tema, para poder generar políticas públicas, porque a veces también siento que pasa esto entre los movimientos sociales y las instituciones cuando reclamamos derechos. Y es que, claro,
por ejemplo, las luchas identitarias o cómo nos autorreconocemos a veces chocan un montón con la forma como el Estado está concebido, porque el Estado nunca nos ha tenido en cuenta. Entonces, para que pueda entender cómo nuestras experiencias son válidas, ese filtro y esa barrera, esa manera que encontramos para nombrarla, a veces puede traer ese montón de estigmas y de discriminación y de cosas como muy pailas, porque siento que esta misma conversación, o sea, cuando una a veces escucha podcast o escucha a otras compañeras, por ejemplo, que tienen OnlyFans, ellas no se reconocen muchas como trabajadoras sexuales, sino como vendedoras de contenido o digamos como que tienen otras formas de nombrarse, y no quiere decir que unas u otras estén mal, sino que siento que las identidades también son estratégicas. Sí, y eso es a lo que quiero ir. Hay una confusión completísima de lo que es una cosa y otra cosa. Entonces, intentemos aclarar esto. ¿Qué pasa cuando se confunde absolutamente todo? ¿Qué es trabajo sexual? ¿Qué es OnlyFans? ¿Qué es prostitución en la calle? ¿Qué es prostitución en un lugar? ¿Qué es pornografía? O sea, intentemos un poquito como estructurarlo para la gente que no sabe, no entiende, no ha experimentado, ignorante completo. Mira, pues hay muchas modalidades de actividades sexuales pagas o de trabajo sexual, que sería modelaje webcam, que es una de las más populares en Colombia y en el mundo a razón, claro, sí. Y en el mundo, no, pero ya les quitaron, el ¿Ya? Ministerio de Educación sí, les quitó esa licencia. ¿Te acuerdas? No, yo tenía era la escuela porno, estaba la universidad webcam y la escuela porno, la escuela era mía, la universidad era de otra persona y les quitaron como este nombre, sí, porque no podían mencionarse como universidad sin serlo. Entonces, bueno, pasó así. Y bueno, y el modelaje webcam es muy reconocido porque hay demasiadas modelos webcam en Colombia. Se dice que Colombia es uno de los países con más modelos webcam en el mundo. No hay una cifra exacta porque no ha habido una caracterización nacional ni mundial. Ni se sabe dónde quedan los estudios a veces. Claro. De la nada aparecen un montón de modelos que no tienen condiciones laborales, que no les dan un contrato, que no les pagan, y eso también hace que el problema se acrecente un montón. Sí, y vamos a poner un paréntesis acá y estamos emputadas. Estamos estudio. Emputadas con uno en particular, pero varios estudios que no le dan las prestaciones necesarias a las mujeres para existir dignamente. Ninguno, en realidad. Entonces, ¿qué es dignidad? No nos dicen que ¿qué es dignidad? Igual, ningún trabajo en este sistema capitalista da dignidad. Hay un montón de trabajos que no dan dignidad, pero ¿por qué no la dan? ¿Y por qué este trabajo en particular no tiene las condiciones para ser denunciado como indigno? Para que digamos, esto no me parece. ¿Por qué a la gente le parece indigno, yo qué sé, mostrar la cuca, y no le parece indigno tener que pagar un salario, tener que pagar salud y pensión? O sea, les parece mucho más problemático que las personas... Les parece mucho más problemático que las personas tengamos algún tipo de modalidad sobre las actividades sexuales pagas que las condiciones realmente laborales en las que podemos ejercerlos. Y creo que eso es un tema Es que hay un dilema. Yo creo que todo radica en querer siempre clasificar las cosas en si son buenas o malas. Dentro de la industria y dentro de las modalidades en general de las actividades sexuales pagas y dentro de los gremios laborales infinitos que existan, hay lugares donde se está bien y donde no se está bien también, ¿no? Entonces, dentro del modelaje webcam, por ejemplo, hay modelos que logran ser independientes o algunas que incluso asociadas a estudios de modelaje tienen unas condiciones súper dignas y tienen tiempo para el ocio y tienen bienestar. Y hay algo que es muy importante que siento que ha ocurrido en Colombia y que muy pocas personas han querido reconocer, y es que muchas mujeres están saliendo de la línea de pobreza gracias al modelaje webcam, ¿no? Entonces hay unas que tienen unas condiciones maravillosas y se sienten bien y se sienten cómodas con su sexualidad y con su cuerpo y con su psiquis, y hay otras que no, hay otras que simplemente entran a la industria y eso es demasiado para su mente y es demasiado para su cabeza y es demasiado para su sexualidad, y puede que les reviva algunos traumas o les crea algunos traumas nuevos, o incluso las situaciones en las que estén laborando no sean las más dignas, porque pasa, hay estudios en Cúcuta, reportan un montón de estudios de modelaje webcam en los que las ponen a ejercer 13 horas seguidas, las dejan dormir 3 o 4 horas y las levantan a transmitir 13 horas más. O por ejemplo, entonces, que hay tienen una horarios solamente nocturnos. O sea, claro. yo conozco varias compañeras que tienen como un horario que es de 10 de la noche hasta 3, 4, 5 de la mañana,
pero entonces no puedes pedir una comidita, sabes que si vas a hacer un show o algo así tienes que prepararlo con anticipación. Claro, Entonces, pues, y las multan por estupideces, las sí. multan por comer dentro de la transmisión, las multan si se quedan dormidas un Si se momento, quedan dormidas, las a esa multan por todo. Pero también dentro de las oficinas Hasta hay por una prestarte cantidad un de juguete. explotación laboral. ¿Ah? hasta por prestarte un juguete. Sí, no, y a veces también en otros las obligan a prestarse los juguetes, incluso tienen un solo juguete sin condiciones Estoy yo aquí. sanitarias y pasan muchas cosas. Pero también dentro de otros gremios que son dignos aparentemente, pues también hay un montón de explotación laboral y o sea, yo he visto una cantidad de gente que llega a oficinas con ganas de querer morirse, marica, o sea, que sobreviven porque les Y es toca. a lo que voy en los términos de explotación. Algo que hablaba con la Dani ayer es como, marica, perdón, mariquis, Marique. Maleikins. Yo, por ejemplo, he trabajado en muchas cosas que no tenían dignidad, Ujú. incluso en cosas dentro de mi profesión. Y era como, yo qué sé, trabajé en un tiempo en un call center y en ese call center, así yo estuviera enferma y tuviera mi nota del médico que decía que yo estaba enferma, yo no podía decirle, esto lo vamos a hacer en el término de call center. Yo no podría pararme y decir, disculpe, estoy enferma, tengo que ir al baño, ¿me puede esperar? Eso no era parte Una del posibilidad. contrato. Ujú. Comer no era parte del contrato. Tomar agua, que es necesario si estoy trabajando con mi voz, tampoco era parte del contrato. Entonces, ¿qué es dignidad? ¿Cuáles son las condiciones dignas? Porque la dignidad tiene que ver con mi intimidad, con mi cuerpo, con la sexualidad y no tiene que ver con condiciones que me permitan vivir plenamente. Claro. Y es que si la dignidad estuviese en En el los centro de la trabajos discusión formales, también. ni siquiera estuviéramos pidiendo una reforma laboral porque las condiciones son completamente indignas para la gente. Yo recuerdo que cuando trabajaba en este sector cultural, había bueno, en una de estas instituciones no teníamos el salario cuando correspondía, o sea, nos pagaban 2 y 3 meses más tarde y había compañeras a las que les pagaban mucho más tiempo después. Yo como siempre fui rebelde y cucuteña, entonces ¿qué hacía yo? Cuando ya yo veía que no me pagaban y ya se habían atrasado mucho, no iba. Y entonces me llamaba mi jefe y yo, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué no viene a trabajar? Y yo, es que no tengo ni para los pasajes. Entonces, claro, se emputaba conmigo y hoy me buscaba a la casa, me recogía a él, me llevaba a la oficina y al día siguiente ya tenía mi pago. Pero era bajo presiones también y bajo un montón de mentiras y de cosas que no eran legales, porque recuerdo que en el contrato yo firmaba por un valor Sí, y no yo era... también. Y lo que me pagaban era otra cosa y yo Igualito. firmaba un contrato de prestación de servicios que no incluía una subordinación y que no incluía una cantidad de horas, Horario de trabajo, pero a mí me pedían ir a un un horario de lugar. oficina completo. Entonces, ¿dónde está la dignidad laboral? O sea, la dignidad está en las condiciones que permite el ambiente, en cómo dignifica también uno el trabajo, porque bueno, no todo está en manos de uno, pero una de esas partes sí está en lo que uno puede hacer por ese trabajo, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, del trabajo sexual, yo creo que la dignidad puede partir mucho de la oportunidad que se tenga de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Que a veces se convierte en un privilegio para algunas. No todas tienen la oportunidad de decidir qué es lo que pasa con su cuerpo. Incluso dentro del modelaje webcam, por ejemplo, hay unas que realizan unas prácticas que ellas ni siquiera sabían si les gustaban o no, o que nunca las habían practicado en su vida privada y entonces resultan haciéndolas ahí. O incluso también, por ejemplo, no cuando lo es había pensado. trabajo... Y a la mansalva. Claro. Sobre todo a la mansalva porque las hacen muchas veces como esta presión a veces de los estudios, del tener Sí. que, por ejemplo, ganar tokens o permitir que el cliente pues siga tipeando, no sé qué, hace que muchas de ellas terminen en prácticas que a veces requieren de conocimiento previo para poderla ejecutar. Claro. O sea, el hecho de que, por ejemplo, a ti te guste que una persona, no sé, la asfixien o la amarren o incluso le pongan una bolsa en la cabeza o utilice alguna fruta eróticamente O lo más básico, bebé, meterse cualquier cosa en el culo. Necesita conocimiento previo de Claro. cómo meterme algo en el culo. Claro. Y Y de la tu cantidad de cuerpo. lesiones que hay por esas malas prácticas horribles dentro de la industria. O sea, tú me puedes dar a mí un ejemplo de lo que sería una mala práctica y te tengo una cantidad de casos en varias ciudades, acá en Colombia,
Colombia, en años atrás y actualmente en otros países, porque la cantidad de malas prácticas es un montón. ¿No? Y yo creo que la parte como grave del asunto es que yo por ahí tengo en el radar, creo, que las actividades sexuales pagas incluso tienen como un código en la DIAN. Creo que existe el código. Estás pagando impuestos, pero no hay garantías. Pero no hay derechos. No hay derechos. O sea, como que aparece el código en la DIAN para ejercer la actividad, no sé qué, pero en la ARL, ¿qué nivel? Claro, no, y son mujeres que declaran renta, pero que pagan no existen, impuestos. claro, y no hay riesgos profesionales porque incluso cuando se plantea esta conversación la gente se ríe o las abolicionistas aprovechan la oportunidad para ser muy violentas, ¿no? Y entonces esa dicen, es nuestra siguiente pregunta. claro, amor. como hablemos del abolicionismo. Ay, no, chao. Obvio chao, obvio jamás, obvio nunca, pero No. hay que ponerlo sobre la mesa para que la gente entienda qué es abolicionismo. Bueno, el abolicionismo es como una rama del feminismo que resulta bastante radical, que a veces incluso tiene como más cercanía hacia las ideas de derecha o de extrema derecha. Y básicamente plantea como que no haya una sexualización, ¿no? Y llama a las actividades sexuales pagas o a las formas de trabajo sexual, todas las llama como formas de explotación, porque dice que las mujeres siempre son víctimas de violencias en esos espacios y que porque es algo que surge desde el machismo. Y hay muchas cosas con las que incluso yo concuerdo con ellas y yo digo sí. O sea, el trabajo sexual y las actividades sexuales pagas pueden ser muy violentas en realidad en muchos espacios. Y muy explotadoras y muy estigmatizadoras y muy reproductoras y no de estereotipos. Y no solo en el ejercicio directo, no solo mientras se presta el servicio, mientras se está con el usuario, sino alrededor de. Pueden ser violentas desde la familia, desde la pareja, desde las instituciones, desde la religión, desde la academia, desde cualquier otro lugar, pueden ser muy violentas en realidad. Pero, y que derivan del machismo, por supuesto que sí derivan del machismo y de una comercialización sobre todo por los cuerpos femeninos, en realidad, porque de ahí deriva mucho. Pero yo también como que quiero comentar ahí es que, por ejemplo, los servicios generales domésticos o el aseo en las casas y todo deriva también de una estrategia de machismo, de mujeres que son explotadas, de procesos, digamos, de subordinación también atravesados por la clase, por la raza, por el patriarcado y de ellas muchas feministas ni siquiera están hablando. No y las abolicionistas no hablan de Claro. vamos a abolir el trabajo doméstico. Claro que vamos sí. a abolir el trabajo sexual. Eso es a lo que íbamos. Y siento que falta una diferenciación justamente en este tema porque como todo lo meten en una bolsa, o sea, como decíamos ahorita, como el problema de esto es que todo está metido en una sola bolsa, impide que podamos hablar de las garantías de los derechos de las personas. Claro que sí. Y creo que ahí se conecta mucho con lo que tú estabas diciendo. Es como, pues, hay que poder abordar este tema de una manera mucho más amplia y con mayor conocimiento y otras formas incluso de nombrarnos también son súper válidas porque nos permiten hablar de un tema del que no se habla. Es que, bueno, sí, a la larga resulta siendo, o sea, yo sí creo que deriva del machismo, yo sí creo que hay que darle una especial atención porque contrario a lo que sucede, por ejemplo, en los servicios domésticos, que puede ser un trabajo tremendamente explotador y lo que tú mencionas y que está derivado. Sí, bueno, sí. Pero siento que al tratarse esto, al involucrar la sexualidad, pues tiene un nivel de complejidad mucho más complejo, valga la redundancia. Porque, bueno, nuestra psiquis entera está conectada a nuestra sexualidad, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, con el género masculino o con las personas en general o incluso con nosotras mismas y con nuestro propio cuerpo y con nuestra propia sexualidad y con nuestra intimidad y con nuestro hogar, tiene que ver mucho con la sexualidad. Y con el deseo. Claro. También. Sí. Entonces, al estar este trabajo marcado por la sexualidad o al involucrar los genitales y no solo los genitales, sino todo lo que abarca la sexualidad, todo lo que es la cabeza que envuelve la sexualidad, pues necesita una especial atención, ¿sí? Y entonces ellas pues lo criminalizan más y etcétera. Entonces, a lo que voy yo con esto es que hay muchas cosas en las que podemos coincidir. Realmente yo creo eso, yo creo que sí deriva del machismo, yo creo que sí puede ser bastante violento, pero la violencia no habita todos los casos. Ni de la misma forma. Y el machismo tampoco habita todos los casos, porque hay muchas otras formas de poder hacerlo o de reestructurarlo desde otras áreas. Sin embargo,
pese a que exista la violencia o pese a que exista ese machismo, es una realidad. Y es una realidad que involucra a cientos de miles de mujeres en el país y de hombres también. Y en un país que no tiene condiciones dignas laborales para la gente, que no tiene oportunidades educativas históricamente, no estamos hablando del gobierno actual, estamos hablando de históricamente, se le han robado la plata a la gente para estudiar. Se le han robado la inversión social a la gente para que no tenga la oportunidad de crecer en medio ambientes sanos. Y se le han robado la oportunidad a la gente de que tenga trabajos dignos. Y mientras eso siga ocurriendo, no podemos pedirle a esos cientos de miles de mujeres que tienen que dejar el trabajo que están haciendo porque no es digno. ¿Qué van a hacer? Primero, si se les consigue otra alternativa de vida que es muy viable y que muchas mujeres lo quieren, se necesita... ¿Cómo se construye? Una preparación, exacto, porque no es simplemente, hey, te saco de allí, te voy a rescatar porque soy alguien maravilloso, Salvador, que te voy a rescatar de ese trabajo, sino, bueno, ¿está preparado el contexto para recibirme? ¿Estoy preparada para ser parte de ese sistema laboral? Es una mierda. Yo llevaba 10 años sin pisar una oficina y pisé una oficina hace un par de meses. La cantidad de crisis de ansiedad que a mí me dieron y el volver a acoplarme a todas las dinámicas es difícil. Estricto, claro. Tener que acomodarse a estos procesos de subordinación. Es difícil. Mira, yo hablo con muchas mujeres que son trabajadoras sexuales y que están ahorita por integrarse a un proyecto para tener un contrato y trabajar en un tema de prevención de violencias. Y yo les pedía las hojas de vida. Nunca han hecho una hoja de vida. Por ejemplo. Entonces me decían, Aleja, mira, revísame a ver si está bien. Nunca había hecho una hoja de vida. Y entonces ahí hay muchas cosas. Y entonces, ¿está preparada toda la gente para recibirlo? Porque yo, por ejemplo, y los trabajos. Claro. Cuando te preguntan, ¿y cuál es tu experiencia laboral? ¿Qué les vas a decir? Atención al cliente. No, yo chupo culo, chupo teta, escucho imbéciles. Como... en la mayoría de mi tiempo solo escucho a tu esposo, el que no se le para contigo. Básicamente. Pero exacto, y cuando tú, por ejemplo... Esas posibilidades también implican cómo mejorar un contexto. A mí nos pasa mucho, sobre todo cuando hablamos también de personas con experiencias de vida trans, porque muchas personas trans hemos ejercido o ejercemos el trabajo sexual o las actividades sexuales pagas de muchas variedades. Y cuando hablamos de vinculación laboral, por ejemplo, trans, que las personas dicen como, ay, es que tienen que salirse de ese contexto y todo, y uno va a hablar con la empresa, es como, bueno, primero la hoja de vida. Luego, el tema de cómo le explicas a la gente con la que tú te relacionas que tu trabajo anterior no define quién tú eres completamente como persona. Porque entonces si tú les dices como, no, es que yo ejercí el trabajo sexual, hay un montón de situaciones de acoso, de violencia interna y de prejuicio, de conversaciones incómodas. Y las personas deciden después renunciar y dicen como, no me aguanto esta... Y me voy. Claro, porque es tener que estar o con los compañeros de trabajo que todo el tiempo van a preguntar sobre el trabajo que uno tenía, ¿cierto? O con los comentarios de los compañeros o con el mensajito en redes sociales. Yo en realidad pues siento que estoy en una situación de privilegio porque sé que hay muchas cosas que me suceden y me suceden de una forma positiva, ¿cierto? Pero pues siempre traigo mi vida a colación porque pues yo soy la que estoy viviendo mi vida y lo quiero exteriorizar así, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, me pasa, hay días en los que tengo la paranoia activada y digo como, ay, me siento acosada, no sé qué, y salgo a la calle y resulta que me encuentro con alguna persona, yo ni siquiera sé quién es, y luego llego a la oficina otra vez y tengo un mensaje en Instagram como, hoy te veías deliciosa, hoy te veías muy rica, de alguien que me vio saliendo de la oficina y que me lo encontré porque trabajo en un edificio de muchos pisos. O sea, él puede ser un pervertido. O bueno, no pervertido, digamos. A mí se me hace un poco pervertido decirle a alguien, te veías deliciosa. Sí, creo eso que sí. formas. Sí. Entonces puede ser pervertido, pero igual una persona digna de tener un trabajo dentro de un ministerio, dentro de la política, dentro de la medicina, dentro de la abogacía o la ingeniería o cualquier otro de esos proyectos, pero no es digno ser tú. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Es como si eres un man o una vieja que anda pervirtiendo a la gente y anda acosando a la gente, eso está bien. Pero si eres una mujer que ejerce o ejerció trabajo sexual, entonces no está bien. Claro, y es una mujer y uno no se puede quejar demasiado, ¿no? Yo ya me he quejado públicamente de algunas situaciones y si me sigo quejando y si me quejara de todas las cosas que me pasan, diría, no, esta es la víctima y la Karina García, pues, de La Casa de los Famosos, la víctima que va a llorar por todo. Entonces, claro, entonces hay cosas que...
Entonces hay cosas que no puedo muchas veces mencionar, que no puedo exteriorizar. Y bueno, y no hablando de mi caso, hablando del caso de otras mujeres. Por ejemplo, en estos días me contaban de una línea que es una línea de prevención y atención de violencias. Mencionaban un caso de una mujer trabajadora sexual en Bucaramanga que en alguna oportunidad le había prestado un servicio sexual al profesor de su hija, pero en otro contexto, en otro espacio, resultó que coincidieron y pues se da cuenta que es el profesor de su hija, no sé qué, y este hombre le exige que vuelva a prestarle servicios. Ella le dice, no, yo no estoy en esto ya, esto es cuestión de mi pasado, no es lo que yo quiero ejercer en este momento. Pues, ¿qué empieza a hacer el tipo? A acosar a la niña, a maltratar a la niña y acosarla a ella con que si ella no accede a prestarle ese servicio, que ya sería básicamente una violación por chantaje, entonces le va a contar a la gente y voy a exponer a su hija diciendo que la mamá ejerce trabajo sexual. Entonces, el sistema, retomando, el sistema no está preparado para emplear como es debido a una persona que ejerció trabajo sexual. ¿Sí? Las condiciones no están dadas, entonces es difícil. Si uno logra resistir y sentir y pararse fuerte en que eso es lo que quiero hacer, definitivamente salir del trabajo sexual, uno lo puede lograr, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. Todo ni es diferente. Empezar ni salir, sí. Pues. Y otra cosa que iba a mencionar es que no todo el mundo quiere ser rescatado, que no todo el mundo quiere dejar de ejercer actividades sexuales pagas. Exacto. En realidad hay muchas mujeres que dicen, es que esta es mi decisión y esto es lo que yo quiero hacer. Sea cual sea la razón, porque el abolicionismo cuestiona esto, que dice, pero es que si lo hace por necesidad no es válida su decisión porque está decidiendo bajo el hambre. Muchas decidimos bajo el hambre. Sí. Y esto es algo que queríamos preguntarte contigo. Preguntarte si contigo. Hambre, sí, porque no no hemos comido, pero no esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se puede hablar de consentimiento bajo la necesidad? ¿Sabes? Es que eso es un tema... Porque eso es algo que dicen mucho los abolicionistas. Es como, hey, es que si tú lo necesitas, entonces no es consentimiento. No, perdóname, pero yo no sirvo tintos a las 3 de la mañana. No, pero porque mira que el ejemplo que yo creo que a veces está ahí es, por ejemplo, lo que pasa en un matrimonio. ¿Cuántas mujeres tienen sexo con su pareja y con su esposo porque es la relación y porque la tienen que mantener y porque la tienen que sostener? Pero ahí no hay eso, reinadillo. Porque dicen que si no hay placer no hay consentimiento. La cantidad de relaciones sexuales que uno ha tenido sin placer, pero que las ha consentido, pues son numerosas. A mí me ha pasado infinidad de veces y he tenido parejas, incluso algo que se me reveló mientras estuve en una relación mucho más seria que me casé, fue que mi expareja se acercaba mucho a mí, ¿no? Y siempre quería como propiciar este encuentro. Y yo en algún momento me sentía comprometida porque yo dije, es mi esposo, tengo que hacerlo. Entonces yo como que de alguna manera me obligaba, pero no violentamente, sino como que decías como, ay, bueno, como que, ay, sí, porque es un matrimonio. Sí. Y el índice de que el matrimonio va bien es que todavía cojan y que lo hagan varias veces a la semana, ¿no? Hasta que un día yo dije, puta, no quiero. No tengo ganas. Y si te estoy dando un beso es porque te quiero dar un beso. No necesariamente un beso siempre tiene que conducir a que tenemos que tener un encuentro sexual. Y entonces me tocó frenarlo y decirle, obviamente un hombre tremendamente comprensivo en esos temas porque no tengo ninguna queja de ese tipo. Un hombre sumamente construido en muchos temas. No en todos, pero en muchos. Entonces... Un hijo de puta, pero no. Un hijo de puta casual. No, además es que la mamá era maravillosa. Pero en esos temas él entendía muy bien todo eso y él lo supo comprender. No sé cómo lo habrá llevado él personalmente, sí, seguramente le frustraba, pero respetó esos espacios que yo tenía, ¿no? Y eso no es algo que puedan hacer muchas mujeres. Eso no es algo que se cuestionen muchas mujeres. Que tengan la posibilidad de plantearlo si quieren. Claro, hay muchas mujeres que acceden a hacer unas cosas que no quieren hacer. Por ejemplo, también dentro del mundo swinger. ¿Cuántas mujeres no acceden a ser swinger simplemente porque quieren satisfacer al esposo? Con parejas BDSM. Que lo he visto, o sea, como en los contextos de sumisión, y ahí hay acuerdos, digamos, cuando hay prácticas BDSM, porque estamos hablando de personas que conocen unas prácticas, tienen un montón de acuerdos y todo, pero incluso yo conozco parejas que
ellas en el tema de la sumisión es como por el placer del otro, que es básicamente la dominación, no sé qué, permiten un montón de cosas con las que a veces ni siquiera se sienten cómodas. Entonces es un consentimiento que se da, pero también hay que revisar, por ejemplo, la relación de poder. Es que yo creo que no hay nada escrito con esto, porque también la relación de poder influye ahí. Y si efectivamente yo tengo una necesidad marcada tremendamente por el hambre y la otra persona trae dinero, pues hay una relación de poder clarísima, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto a la larga, o sea, son temas que desde nuestra comodidad y privilegio lo podemos debatir, ¿cierto? Pero ellas en la práctica y en la realidad pues no tienen la oportunidad de debatirlo y es su día a día. Pero volviendo al tema anterior de lo del abolicionismo, aunque esas sean sus realidades y que no haya oportunidad de ese cuestionamiento, prohibir no es una opción y prohibir resultaría aún mucho más violento que ese consenso que puede resultar viciado o que ese consenso que no podemos interpretar a detalle muchas personas, ¿no? Y sobre todo porque no soluciona el contexto, que es de lo que hemos estado Eso, hablando. exactamente, O sea, no soluciona el contexto. O sea, se llama abolir la prostitución o abolir el trabajo sexual, pero nunca hablan de cambiar la estructura, que justamente es el problema que estamos hablando acá, como de, esto es un tema estructural, esto es un tema que tiene un montón de aristas y hay que poder solucionar eso para que esto realmente podamos hablar. Claro, y muchas de esas mujeres también que quieren abolir son unas maltratadoras. Nosotros hemos recibido los casos... Súper violentas y muchas transfóbicas además. No, mira. No sé por qué. Yo que me he culiado a esa gente. Mira, yo que he culiado a esa gente abolicionista, te puedes... Ay, Dios mío, Sí, toque I'm madera telling y you hueso de right now. Estoy ¿Pero por confesando. qué? Yo he culiado con mujeres abolicionistas y realmente esas mujeres tienen una visión de la sexualidad también bastante estricta. Ajá. También bastante lo que debería ser vulva con vulva, vulva pene, vulva penetración. O sea, la idea general del sexo es como judio-cristiana. Okay. Para mí, lo que yo he vivido. Súper ortodoxa. No es yo siento, lo que acabamos de decir, como hay una relación súper rarísima como entre abolicionismo, terfismo, antiderechos, no sé qué, no todas quizás, pero muchas combinan como no muchas se consideran ideas derecha, sobre el pero cuerpo. son de derecha. Sí. Son de Y derecha. es que a mí, si el patriarcado toda la vida me ha dicho que no, qué es lo que debo o no debo hacer con mi cuerpo, no me lo puede venir a decir el feminismo. Exacto. No me lo puede venir a decir el feminismo. El feminismo... Maduro, nos abrazamos aquí. Abrazo de manos. Ponga ahí la Abrazo mano porque de nos manos. vamos a abrazar. El pueblo Hijo de puta. unido jamás será vencido. Me fui a la verga red. Literal. No, sí, pero definitivamente a mí muchas veces me lo dijeron dentro de la pornografía y, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que tengo anécdotas positivas y negativas de la pornografía. Algunas cosas que fueron maravillosas, donde hubo mucho placer, donde me descubrí un montón. Incluso hoy me salió una foto de un actor porno colombiano maluquito. Un loquito. No, maluquito. Ay, ese hombre solo tiene verga. No, y yo veía, y yo decía, pucha, con los actores con los que estuvieran unos manes increíbles, guapísimos, y disfruté mucho poder estar con puta. ellos. No. ¿Por qué? Pero pero disfruté mucho estar con esas personas, entonces, y bueno, también tengo un montón de anécdotas malas, y sentí que era muy importante poder contar eso, porque no muchas personas estaban poniendo sobre la mesa esos temas. Claro. No mucha gente estaba hablando. Entonces estaban hablando era del dinero que se hace alrededor, sí, aumentando ese estigma de que somos seres calientes que quieren tener sexo 24/7, deshumanizándonos completamente, alejándonos de las relaciones cotidianas sexoafectivas, alejándonos del amor. Incluso hay gente que le pregunta a uno, ¿tú te has enamorado? ¿Cómo no me voy a haber enamorado, marica? Todo el ser humano se enamora y por el hecho de haber hecho pornografía. ¿Quién se le ocurre preguntar esa mierda? Claro, no, pero hay mucha gente que lo piensa porque, o sea, el nivel de deshumanización que hay alrededor de esto es altísimo. Es altísimo. Y detrás de esa mujer que se sexualiza de pronto en redes sociales o en las plataformas, hay una mamá,
hay una hija, hay una cuidadora, porque hay muchísimas cuidadoras dentro de la industria que son mujeres que de pronto tienen hijos con alguna situación de discapacidad, sí, y que soportan un núcleo familiar completo, porque no es solo para el lujo, que el lujo es completamente válido, porque dicen, ay, es que no lo hacen por necesidad, sino por lujo. No, el ocio y el lujo es válido, es un Quiero derecho. dejar una cosa clara aquí, en este instante, para todas las personas que nos ven. Maldita sea. Una hijueputa persona que trabaja en derechos humanos no quiere decir que sea pobre, que viva en las condiciones más paupérrimas para ser coherente con sus ideas. Detesto, odio. Me arranco la piel si es necesario que alguien venga a decir que porque yo pienso en los seres humanos, entonces no tengo derecho a comprarme un hijueputa bolso Louis Vuitton. Me quiero comprar mi Louis Vuitton, me lo compro. Maldita sea, porque hay que vivir en las condiciones más hijueputas para ser coherente con exigir dignidad. No. Y ahorita que estabas hablando, hay dos cosas como que yo creo que también son como interesantes del asunto que estabas mencionando. Una es como esta idea de que todo el mundo odia a la puta, pero aman la plata de la puta. Es como familias que saben que sus personas queridas están en actividades sexuales pagas, cualquier variedad que sean, apóyenlas. O sea, apóyenlas porque lo que menos necesitamos es tener también contextos, ya hemos hablado mucho del contexto social, pero el contexto familiar y el apoyo también que tenemos de familias construidas, amigas y todo eso, cambia radicalmente cómo podemos empoderarnos y cómo podemos resolver nuestra vida. La luz, el bienestar, el arriendo. Marica, no es de y aparte gratis. De eso también pero eso viene también el estigma de la discriminación interna. Deriva de la culpa. Y perdón que estoy señalando mucho esa costumbre, porque es horrible. Importa, amor. Pero no, deriva de la culpa también porque incluso he visto muchos casos, y a mí también me pasó, que uno accedía a esa incluso violencia económica de la familia y de las parejas también. De, hey, yo te acepto y te doy estas migajas de amor, pero tú tienes que dar dinero a esta casa y tú tienes que dar dinero constante a esta relación. Si quieres tener algo de y uno accede dignidad. a eso por culpa, porque yo creo que la culpa no siempre lo habita uno cuando ejerce ASP, actividades sexuales pagas, pero sí hay momentos donde uno al ver tanto cuestionamiento de la gente diciendo que lo que uno está haciendo está mal, pues yo creo que hay momentos donde uno incluso puede dudar de si está bien o no está bien lo que uno está haciendo. O a algunas personas nos ha pasado, no a todas, puede ser. Entonces accede uno a eso, a que ocurran esos casos. Y por ejemplo, el nivel de violencia intrafamiliar dentro de las mujeres, dentro de los núcleos familiares de estas mujeres que ejercen trabajo sexual en establecimientos, en bares, en discotecas, es altísimo. O sea, nosotros llegamos a hablar con mujeres que están ahí, que ellas no saben de organizaciones sociales, que ellas no saben de política, que no saben de muchas cosas de derechos humanos, porque son mujeres que están en su día a día y que no se han interesado, por ejemplo, por la organización política ni nada de esto. Y ellas lo primero que plantean es el maltrato intrafamiliar. De esposos que incluso son los que las llevan al establecimiento donde ellas están trabajando. Entonces van y las dejan allá, mientras ellas trabajan un montón de horas, ellos se quedan en la casa echados esperando a que llegue el dinero, y luego dentro de esa familia, mientras ella está en casa, pues la maltratan. Entonces eso pasa constantemente. Y yo creo que hay una tarea sobre todo social en general, o sea, como cada persona que vea este episodio, cada persona con la que puedan hablar de este tema, es como el cambio está en transformar la narrativa. O sea, si no cambiamos la narrativa sobre qué hacemos o qué prejuicios tenemos cuando hablamos de actividades sexuales pagas, vamos a seguir agrandando este problema un montón más, porque el problema es de la salud mental de quienes ejercen, pero también está en las industrias donde nos movemos, pero también está en la política, que es ausente en estos temas y le tiene mucho miedo, y ya es momento también de que cambien esta realidad, porque tenerle miedo a hablar de estos temas justamente hace que más personas lleguen a lugares de empobrecimiento, de violencia, de subordinación, y lugares muy pailas de los que justamente queremos cambiar y transformar la cosa. Entonces, la solución es muy sencilla y es también a tomarse la tarea de escuchar a las personas que ejercen actividades sexuales pagas, escuchar y hablar de esto en otros contextos, y sobre todo empezar a deconstruir y entender que también somos humanas, que también tenemos vidas y que tenemos unas necesidades, pero que también tenemos un contexto que hay que transformar.
Y entender la multiplicidad de realidades, ¿no? Sí, no todas somos iguales. Claro, ¿no? Hay unas que sí, que odian este trabajo o que de pronto salen de allí queriendo no volver a saber nada de lo que pasó, pero hay otras que lo conciben como su lucha. O sea, cada uno lo interpreta de la manera que puede hacerlo y de la manera que quiere hacerlo. Pero aquí tengo una pregunta gigantesca y es... ¿Cuáles creen que son las situaciones urgentes que hay que tratar en las actividades sexuales pagas o en el trabajo sexual? En términos de garantías, en términos de lucha laboral, en términos de agremiación sindical, pues. Bueno, lo primero es que hay que regularlo. Hay que formalizarlo, ¿cierto? Porque hay que formalizarlo porque mientras no sea formal, más cosas violentas y clandestinas van a seguir ocurriendo. Nos vamos a poder pensionar, nunca vamos a poder recibir una pensión. Sí, exacto. Entonces, primero es regular y entonces muchas personas dicen, pero eso es alcahuetear, pero eso es aumentar esa violencia. No. ¿Qué es lo que pasa? Que si prohibimos, el trabajo sexual no va a dejar de existir. Las formas de actividades sexuales pagas no van a dejar de existir. ¿Qué es lo que va a pasar si se prohíbe? Si se prohíbe, se va a clandestinizar mucho más. Claro. Se va a llevar a lugares mucho más violentos donde ellas no van a tener una atención primaria, ¿cierto? Si ya es violento, imagínense si fuera prohibido. Uh-huh. Si ya la Corte Constitucional ordena a través de un montón de sentencias que se regule y no se regula y ya es violento, imagínense dónde se clandestiniza. Ya va a terminar este gobierno y nos va a tocar aguantarnos otro, quizás peorcito, con no tan buenas garantías, donde esto todavía no se regula, donde el Congreso le sigue teniendo miedo a hablar de este tema. O sea, congresistas consumen personas que ejercen actividades sexuales de todas las modalidades. Servicio. De todas las modalidades, pero le tienen miedo y yo os invitaría a quienes... Pero ¿saben a quién me da más pesar? Cuando son congresistas mujeres. Cuando son las mujeres y se paran en esa postura del abolicionismo que ellas mismas saben que es utópica para la realidad del contexto latinoamericano y colombiano, que no es algo que se pueda hacer inmediatamente, pero aún así siguen paradas en eso y estigmatizan a quienes se quieren involucrar en la conversación de regular el trabajo sexual, porque lo he visto muy a detalle, lo he conocido muy a detalle. Creo que incluso había un proyecto de ley hace poquito en el Congreso, ¿no? Han salido un montón, pero muy pocos se han enfocado en los derechos de verdad de las trabajadoras. Casi todos se enfocan en la industria o regular. Incluso he notado que hay muchos más como relacionados y han avanzado un poquitico más y tienen más apoyo cuando hablan desde las industrias de webcam, cuando hablan de no sé qué, o sea, como que ahí... Pero mira lo irónico, tienen más apoyo del Congreso, pero son los que menos, o sea, son los proyectos que menos se enfocan en los derechos de las trabajadoras. O sea, se enfocan es en proteger el capital de quienes son empresarios. Pero ¿dónde están los derechos laborales? Hay algo muy importante que tiene que ver con la regulación y es el entender el contrato laboral. Ellas han tenido un poco de miedo, muchos modelos webcam, de este contrato laboral porque creen que van a tener un salario fijo o que eso no les va a permitir ganar según los tokens que ellas hagan, pero el contrato laboral tiene muchas flexibilidades, entonces puede permitir que se ganen comisiones por el trabajo, ¿no? Y que se haya una flexibilidad y bueno, se puede ahondar mucho más en ese contrato para que hayan comodidades y condiciones para los modelos y para que no sea un cambio tan drástico a lo que están acostumbradas también a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no ha habido un contrato laboral, sino que normalmente se rigen o cotidianamente se rigen por el contrato de mandato, ese contrato de mandato incluso le quita al Ministerio del Trabajo sus funciones y la posibilidad de poder hacer seguimiento. De poder influir sobre eso, porque entonces dice el Ministerio del Trabajo, no, es que esto ya no está dentro de mis capacidades y dentro de ¿cómo se dice? Dentro de mis funciones y no puedo intervenir dentro de ese contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que esa explotación laboral de la que ellas fueron víctimas, pues nadie puede responder por eso. Y entonces se mete eso en un bucle de institución en institución, revisando a ver cuál es la autoridad competente para revisar esos casos y pues muy pocas veces hay justicia, ¿no? Frente a todo lo que pasa ahí, porque pues los estudios de modelaje webcam muchas veces se lavan las manos y dicen, no, aquí no hay una subordinación, ellas son su propia jefa, ellas son no sé qué, porque... Su propia jefa, la propia jefa que se descuenta el 80% de su salario. Claro, ¿no? Y que hay un montón de narrativas que nacieron desde estos pioneros de la industria y que ellos las fueron replicando y que los nuevos dueños de estos nuevos estudios que iban apareciendo las replicaban también y que las modelos también las replicaron y las naturalizaron. Entonces, el tema de que es que tú eres una empresaria y tú eres tu propio jefe.
un empresario se puede ir un par de días dejando un administrador que le atienda al chuzo, pues. Que le atienda al chuzo. Una modelo webcam se puede ir dejando a alguien No. Bueno, no es un argumento demasiado Con sólido, una pero en IA de realidad... pronto. Sí es sólido. Yo que soy una vieja independiente que tiene su emprendimiento, no es realmente diferente a una modelo webcam. Claro, pero en realidad ahí lo que hay es una subordinación clarísima, Claro. donde se les está exigiendo el horario en Un el que se horario. conecten, las prácticas que tienen que hacer. Importante aclarar. Donde incluso ni siquiera le respetan sus derechos por la construcción que hicieron de una cuenta. Entonces dicen, no, es que la cuenta se la creamos nosotros y nosotros le enseñamos cómo monetizarla y cómo ampliarla, pero quien puso la fuerza laboral fue ella. Quien estuvo ahí todas las horas fue ella. Quien se expuso sus genitales ante la internet y quien tiene que abarcar todo lo que conlleva exponerse sexualmente ante la internet es ella. El dueño del estudio sigue allá en su oficina, muchas veces abusando de otras modelos y invicto recibiendo la cantidad de dinero que quiera recibir. No son todos los casos, no todos los estudios de modelaje son malos, hay muchos estudios administrados también por mujeres, tampoco significa que los estudios administrados por mujeres tengan las mejores prácticas, porque también hay un sinnúmero de falencias ahí. Entonces, pero la generalidad ha sido esa. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay, por ejemplo, un hombre que ha sido un agresor de muchas mujeres en las sesiones de fotos, que hay múltiples testimonios de mujeres que no se han atrevido a denunciarlo, porque pues tienen miedo, porque es un hombre que ha amedrentado a través de sus redes sociales y de un abogado que tiene medio ya saben. Lo iba a decir, pero no lo dije. Y entonces, ¿y qué pasa? Que las modelos que han sido afectadas por él, ¿cómo están? En su casa, recluidas, trabajando, rogando para que nadie les quite su cuenta, para que les tengan la oportunidad de trabajar, mientras él, ¿cómo está? Tranquilito, en los eventos públicos, Pasó dando eso conferencias. un evento que una vez hicieron en Cartagena, que invitaron para hablar de lo de las políticas alrededor de las actividades sexuales pagas y todo. Yo me acuerdo que un poco la narrativa era como muchas, íbamos pues allá como al espacio, a ver qué era lo que pasaba, no sé qué, en unas condiciones a veces como hasta de precariedad, desde el activismo, no sé qué. Algunas se pagaron hasta la ida, otras lograron conseguir los recursos, llegaron allá, no sé qué, en el hotel. Cuando al rato van bajando, 7 camionetas, un montón de manes vestidos de blanco con un montón de escoltas y todas, ¿para dónde va esta gente? O sea, ¿qué es lo que quieren con nosotras? Y se van bajando y eran los dueños de los estudios webcam. Okay. Y nos empezamos a ver entre nosotras y era como... Marica, no tenemos ni para la base del maquillaje, no tenemos ni para... Y estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la misma industria, algunas trabajaban para algunos de los que estaban ahí, y era como... Hay unas condiciones también de inequidad muy grandes que hay que lograr solucionar y hay que hablar abiertamente de eso y necesitamos que haya un compromiso de parte de los mismos estudios para cambiar esa realidad, porque es que no es solamente que pongan un lugar, entendemos que tienen que pagar servicios, internet, que tienen que poner equipos y todo, pero no puede llegar esa línea a atravesar algo que son los derechos laborales de las personas, porque al final también trabajamos con nuestros cuerpos, con nuestro deseo, con nuestra sexualidad, pero es nuestra. O sea, es nuestra. Eso el hecho de que lo hagamos ahí no quiere decir que es de ellos. Yo he querido preguntar, y es la última pregunta de hoy, es ¿qué es mercantilizable? Suena raro, pero el asunto es que es mercantilizable. O sea, yo puedo mercantilizar mi deseo, mi sexualidad, mis ganas de trabajar en cualquier industria. ¿Qué es? Porque el capitalismo acepta otras 20,000 formas de mercantilizarse, pero esta en particular está mal, esta no Pero el puede. Capitalismo sí le acepta, porque en realidad todo el dinero que se está produciendo sí lo está aceptando. Rico. Claro, porque el aporte que hay a la economía popular, desde muchas trabajadoras sexuales hasta Esto la podría cantidad... aportar al PIB increíblemente. No, ya si lo estuviera hace, legalizado. O sea, lo sí. hace. Los O sea, niños. la cantidad de dinero que puede entrar al país, o sea, se hablaba hasta de $1,500 millones en un año. O sea, hay ocasiones donde se revisa como el dinero que entra por soluciones tecnológicas o por tecnología en Colombia, y mucho de ese dinero viene de la industria de modelaje webcam y de la creación de contenido. O sea, ya ese dinero está aportando, ya las modelos webcam están declarando renta,
sea, ya muchas de ellas, incluso muchos dueños de estudios están empleando una cantidad de personas. Muchas de ellas incluso están ayudando a acabar con esa brecha también de pobreza tan amplia y de desigualdad, porque muchas están saliendo de la línea de la pobreza. Eso es importantísimo. O sea, donde no había condiciones de vida de nada, donde querían continuar sus sueños y las posibilidades y no lo podían. Claro, yo, por no ejemplo, podían. entré para continuar en la universidad. Exacto. O sea, porque no tenía la posibilidad, porque ¿qué trabajo emplea a una estudiante universitaria? Es muy complicado y tener que mantenerse era muy complicado. Y yo empecé a hacerlo, fue justamente para eso. Y creo que a veces es lo que a la gente se le olvida un poquito, y es que tiene que ser una posibilidad, que tiene que tener condiciones dignas. Y mira que, por ejemplo, el acceder a vivienda digna, acceder a servicios de salud desde otros espacios donde nunca se les había podido ¿Cómo puedes sacar un crédito? Claro, bueno, eso sí es un poco más difícil en el modelaje webcam. pero entonces han podido acceder a un sinnúmero de situaciones y ya le están aportando ese Producto Interno Bruto, pero la mojigatería, la desinformación, el prejuicio, la discriminación y ese machismo tan asqueroso que tenemos tan profundamente en Colombia no permite que le demos unas condiciones dignas laborales a ellas y que las instituciones estén preparadas para poder atenderlas como cualquier ciudadano con derechos, ¿no? Porque el estigma está. Si una trabajadora sexual, una modelo webcam va a una fiscalía a poner una denuncia por abuso sexual, va a haber un estigma. Porque si una modelo webcam quiere entrar a, qué sé yo, a la universidad, a veces también tiene que lidiar con un montón de estigma. Entonces, estamos nosotros en deuda y el Estado está en deuda de brindar esas garantías a esas personas que han resistido durante tanto tiempo. Sobre todo, y que podamos algún día también, como lo que decía, pensionarnos, tener una casita, plantearnos en cambiar un trabajo sin que esto sea algo tan problemático y que tengamos que excusar que somos expertas en atención al cliente. O sea, como que tengamos que inventarnos un montón de cosas para poder validar que en efecto tuvimos un trabajo, queremos cambiarlo o queremos ejercerlo de una manera más digna. Y creo que en eso necesitamos un compromiso social, político, familiar, para transformar mucho de esto, porque mucho de esto también son eso, prejuicios, estigma y discriminación. La sociedad en general, todos tenemos que estar preparados para ello. Es difícil, es algo que puede llevar tiempo, pero hay que trabajar en ello, en no deshumanizar. Yo siento que durante un tiempo, como hacia 2018, 2019, incluso 2020, teníamos unas conversaciones un poco más maduras sobre este tema. Humanizábamos a la trabajadora sexual, pero de repente como que estamos otra vez en una oleada de fascismo venido de redes sociales, en donde estamos como en un retroceso increíble, incluso de gente muy joven, que uno decía, bueno, la esperanza está en estos jóvenes progresistas, pero tenemos unos jóvenes que parece que todos fueran hijos de Donald Trump y horribles. Entonces ese retroceso nos está llevando a que otra vez la conversación se ponga como que una persona que exhibe su cuerpo porque quiere o por la razón que sea es menos digna o tiene menos derechos, ¿no? Y esto hay que replantearlo otra vez, hay que reestructurarlo, hay que resistir. Lastimosamente, estas luchas no son como que luchamos y lo hacemos, sino luchamos y no nos quedamos luchando toda la vida. Amaranta mucho tiempo de lucha. Al Senado, marque 69. Marque 69. Amaranta. Presidenta. Amaranta presidenta. Alejandra Umaña. Te toca, o sea... ¿Vio? Ese es otro tema. Se fue. Bebés, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Yo creo que antes de eso también, recuérdanos a las personas, digamos, que están ahí, cuáles son tus redes sociales, cómo pueden seguir estas conversaciones contigo, si tienes algún emprendimiento o algo que quieras contar, riéguese ahí. Mi amor, usted debería... Venga, antes que nada, quiero decirle que Amaranta debería hacer un emprendimiento en por qué tiene la piel tan hermosa. No, tú la tienes más linda. No, tú tienes la piel muy linda. Ay, mi amor, tienes una percepción de la realidad alterada. No. Te lo voy a decir. No, Canela. Alterada, ¿te has mirado? Canela es muy hermosa y yo cada vez que estamos, yo siempre le digo, estás muy linda, porque Canela tiene una belleza natural muy, muy, muy linda. Y ella ni siquiera se tiene que echar maquillaje y es preciosa. Sí. Siempre. Sí. O sea, yo me tengo que echar una tonelada de maquillaje para estar bonita porque si no, no. Pero bueno,
Bueno, a ver, primero que todo, agradecida con sus mercedes por esta invitación. Muchas gracias por este espacio. Me encanta que podamos hablarlo. Yo siento que este tema del trabajo sexual y el feminismo en realidad, y pues muchos temas en general, son de estarlos reevaluando, de estar repensando, a ver Son conversaciones que no se acaban, hay que tenerlas. Sí, tienes toda la razón. Son cosas que a veces pensamos algo y de repente el punto de vista de otra persona nos puede permitir que esa opinión que teníamos madure o que incluso se eche para atrás o lo que sea. Y eso es importante. Y dentro del trabajo sexual es importante también. Yo creo que lo que yo pensaba del trabajo sexual hace 2 años o hace 4 años o hace 8 años o hace 10 años no es lo mismo que pienso hoy. O lo que pienso hoy no es lo mismo que pensaba ayer definitivamente. Y puede sonar cliché, pero en realidad eso es lo que hay. Porque a medida que uno se va encontrando con más historias de trabajo sexual, va evaluando también y reevaluando muchas premisas de las que uno tiene en su discurso. Entonces, la invitación es a eso, a que escuchen sobre todo, más allá de juzgar. Yo creo que ya estamos mamados de tanta gente señalando por todas partes. Se nos volvió una costumbre eso, hay que volvernos más humanos. Y bueno, eso, mis redes sociales son @amaranta.hankx en Instagram. @amaranta ¿Cuántas cuentas te has cerrado? No, esta muchacha. @amaranta.hank en TikTok. Aquí la ponemos correcta, aquí. Tengo canal de YouTube, voy a regresar, voy a hacerles la competencia. No, mentiras. Tengo un canal de YouTube. No, hágale, amor, hágale, porque esta conversación necesita temporadas completas. No, gracias por la invitación. Siempre en mi corazón ustedes. Y que les vaya tremendamente bien en este podcast y que no sean 2 temporadas, sino 3, 100, 50, 69 temporadas. Y 69. ¿Y cómo se llama el podcast? 69. ¿Y cómo se llama el podcast? Juguito de calzón. Ah, con juguito de calzón. Porque no sabía que... ¡Échenme! Que sean 69 temporadas o muchas más de juguito de calzón. Ay, es lo que más parece chistoso. Un beso, amores. Que les vaya muy bien, Chay. Chao. Chao, amores. Chao.